Área de farmacia. Manual del auxiliar de farmacia. La siguiente guía es un resumen de las funciones básicas que usted debe desarrollar a diario para el correcto funcionamiento de la farmacia. Además de las funciones aquí expuestas, usted debe acogerse a los protocolos y demás guías que el servicio farmacéutico desarrolle o pretenda aplicar. Un auxiliar de farmacia se define como la persona que, bajo la supervisión de un farmacéutico, colabora en las tareas técnicas y lleva a cabo trabajos que no precisen ser realizados por un farmacéutico. Debe contar con las destrezas necesarias para desarrollarse en su labor diaria, además de tener un gran sentido del orden y la responsabilidad, pues en sus manos se encuentra, en ocasiones, la vida de los pacientes. Su actuar, aunque independiente, está amparado bajo el farmacéutico, quien a la final es el responsable directo de las acciones del personal auxiliar de farmacia. El personal de farmacia debe ser debidamente capacitado y comprometido con su trabajo, y además debe entender que su actor influye en el usuario, y del auxiliar depende que su actuación repercuta de manera positiva o negativa al paciente. Un auxiliar de farmacia debe, al momento de su llegada, reportarse con su superior utilizando el mecanismo establecido donde conste que es una persona puntual y comprometida con su trabajo. Después de su entrada al lugar de trabajo, debe dejar sus objetos personales en el lugar destinado para tal fin, con el objetivo de mantener el orden y la seguridad en la farmacia, y debe entender que en su lugar de trabajo no debe desarrollarse ninguna actividad diferente a las propias del cargo. La entrega del turno se realiza de manera detallada sin omitir ninguna información. Allí se dan a conocer hechos que afectaron el desarrollo normal de las actividades y se hace un conteo de algunos medicamentos como los de control especial, alto riesgo y alto costo. Cuando se llega al nivel de stock mínimo, debe informarse de inmediato para tomar las medidas necesarias. Recuerde que la farmacia debe mantenerse en óptimas condiciones de limpieza, ya que la presencia de polvo y suciedad atrae a los insectos, daña los empaques y a su vez daña el medicamento. Esto también incluye los mobiliarios de refrigeración, los cuales deben mantenerse totalmente limpios, conteniendo en ellos solo lo concerniente a la farmacia, debidamente inventariado e identificado. Se prohíbe rotundamente el almacenamiento de comestibles y objetos ajenos a la nevera del servicio farmacéutico. El orden de la farmacia, además de facilitar el trabajo, ayuda a evitar situaciones como el desabastecimiento y la proximidad a la caducidad. Existen 4 tipos de medicamentos. Los medicamentos de alto riesgo, los cuales son aquellos que tienen un riesgo muy elevado de causar daños graves o incluso mortales cuando se produce un error en el curso de su utilización. Esta definición no indica que los errores asociados a estos medicamentos sean más frecuentes, sino que en caso de producirse un error, las consecuencias para los pacientes suelen ser más graves. Los medicamentos vitales, los cuales son aquellos que pueden salvar vidas, que no pueden suprimirse sin provocar graves consecuencias a los pacientes o que son de importancia primordial en los servicios de salud, en especial los medicamentos calificados como preventivos y las vacunas. Los medicamentos de control especial son sustancias farmacológicamente activas que pueden ocasionar dependencia física o psíquica o ser objetos de abuso o implicar peligro en su uso. Y por último, los medicamentos no POS, los cuales son los medicamentos que no se encuentran dentro del plan obligatorio de salud, que pueden ser dispensados pero deben estar autorizados. Con respecto al almacenamiento de los medicamentos, tenga en cuenta que el almacenamiento de los medicamentos requiere algunas condiciones mínimas para su conservación y correcto despacho. Existen diversas maneras de ubicación física dentro de la farmacia, recomendándose de manera atenta la organización por código anatómico terapéutico, debido a que minimiza de manera significativa los errores de dispensación. Si se decide organizarla por orden alfabético, es necesario siempre mantener el orden y una buena rotulación. Es de carácter obligatorio la toma diaria de la humedad ambiental y de la temperatura, consignados en el formato destinado para tal fin, como mínimo una vez al día. Si en el lugar de almacenamiento las condiciones ambientales cambian de manera brusca, se hace necesario la toma 2 o 3 veces al día. Los medicamentos por lo general pueden almacenarse a temperatura ambiente, exceptuando los medicamentos que deben ser almacenados en nevera o aquellos que requieran una temperatura específica para su correcto almacenamiento. Estos últimos deben ser conservados con una temperatura inferior a 30 grados Celsius, excepto aquellos que requieren condiciones especiales de conservación. Tenga en cuenta que, en caso de que haya un envase sin etiqueta, este se considera caducado y debe ser eliminado. Y recuerde siempre que se debe prestar mucha atención a las fechas de caducidad.
La temperatura de refrigeración es de 2 grados Celsius a 8 grados Celsius. Las fechas de caducidad de los medicamentos deben tenerse siempre en cuenta para su correcto manejo. Debe contratarse con un formato de fechas de vencimiento actualizable mes a mes. En este se da cuenta de los medicamentos próximos a vencer, 6 meses o menos, para tomar las acciones correspondientes. En la organización de la farmacia, los medicamentos con fecha de vencimiento más próxima deben estar adelante, a primera mano, de tal manera que sean dispensados en primer lugar. Si seguimos esta norma, evitamos el riesgo de que la medicación se caduque en la estantería. La recepción de medicamentos por parte del auxiliar se convierte en el primer filtro para asegurar la calidad del medicamento y correcto mantenimiento del inventario. Es importante tomar nota de las fechas de vencimiento, lotes y registros INVIMA para asegurar trazabilidad y un correcto manejo del medicamento y comprobar las cantidades reportadas en el documento de entrega. El proceso de recepción de medicamentos es el siguiente. El pedido debe alojarse en una zona destinada para su recepción, de la cual no se tomará nada hasta que éste se haya recibido de manera correcta. Debe confirmarse la cantidad entregada contra el documento de entrega. En este mismo se tomará nota del lote y la fecha de vencimiento del medicamento. Si las cantidades no coinciden, no debe usarse el medicamento hasta que se resuelva el inconveniente. Por esto se recomienda dejar el medicamento dispositivo en cuarentena. Si el producto recibido no cumple con las características de calidad requeridas, se debe apartar el ítem y dejarlo en la zona de productos rechazados, dando cuenta de ello de manera escrita. Con respecto al pedido de medicamentos, debe tenerse una cantidad inteligente de medicamentos con la cual se pueda cumplir los requerimientos sin necesidad de sobrepasar el umbral de stock. Para desarrollar un pedido se recomienda tener al día los descargos de medicamentos para no contar en sistema con cantidades que no coinciden con el físico, hacer una revisión de los ítems presentes en la farmacia con el fin de no generar sobrestock, revisar el consumo promedio de los ítems que se va a solicitar para tener una idea de las cantidades que deben pedirse, realizar el pedido en las fechas acordadas con el personal de almacén y estar preparado para su recibimiento el día y la hora acordados. La dispensación consiste en la entrega de medicamento al paciente o a la enfermera para su correcta administración. Tenga en cuenta que solo debe ser distribuida aquella medicación que haya sido prescrita y recetada por el médico. Revise y confirme que la receta sea válida. Verifique correctamente tanto el fármaco recetado como la dosis. Ante una difícil lectura, no intente adivinarlo porque puede conducir a graves errores. En caso de no contar con el medicamento solicitado, reporte de manera inmediata esa situación y consígnelo en el libro de pendientes. Las prescripciones originales deben archivarse de manera organizada, preferiblemente por fecha de dispensación, y además debe incluirse el dato del número de fórmulas dispensadas, además del registro de los pendientes generados. Con los medicamentos de control especial se deben tener en cuenta los siguientes puntos. 2 fórmulas debidamente selladas en el documento de entrega. Los datos del paciente deben ser consignados en el libro de entrega de medicamentos de control, el cual debe estar sin enmendaduras ni tachaduras. Los medicamentos no se dispensan siguiendo los pasos expuestos para todos los medicamentos en general, con la salvedad de que deben llevar una justificación diligenciada por el médico tratante. Existen 3 tipos de inventarios: los inventarios diarios, que se aplican a los ítems que deben ser contados día a día, como los medicamentos de control especial, vitales y alto costo. Los inventarios selectivos semanales, que se aplican a un grupo de ítems que es determinado por la dirección del servicio con el fin de determinar si existe alguna inconsistencia con el mismo. Recuerde que lo ideal es que cada ítem de la farmacia sea contado en algún momento teniendo en cuenta la programación de estos inventarios. Y los inventarios totales, que se aplican semestralmente o anualmente para rendir un informe general del estado de los ítems de la farmacia. Su programación depende de la dirección del servicio y generalmente están sujetas a los lineamientos de la entidad que contiene el servicio farmacéutico. Deberá tener en cuenta algunas nociones básicas del inventario como: primero, la totalidad de los empleados de la farmacia deben estar presentes y dispuestos a llevarlo a cabo sin interrupciones. Segundo, debe implementarse un sistema de stock el día del inventario, teniendo en cuenta las cantidades destinadas para tal fin. Tercero, es recomendable realizar 2 conteos independientes, los cuales se compararán al final, y si existe alguna diferencia en algún ítem deberá realizarse un tercer conteo,
cada uno por una persona diferente. Cuarto, debe haber un acompañamiento por parte de un tercero para evitar las suspicacias con los resultados obtenidos. Quinto, el desarrollo de informes, movimientos y compensaciones con responsabilidad de la dirección del servicio farmacéutico, por lo cual el auxiliar de farmacia deberá alejarse de estas actividades. Los registros en la farmacia se componen de 10 puntos especiales. Primero, el control de factores ambientales y cadena de frío. Segundo, la entrega de turno de medicamentos de alto costo y control especial. Tercero, llevar al día el formato de errores de dispensación y prescripción. Cuarto, exigir justificación para los antibióticos de uso restringido. Quinto, exigir documentación completa para los medicamentos no POS. Sexto, llevar el registro diario de demanda y satisfecha para su análisis. Séptimo, actualizar el formato de fechas de vencimiento. Octavo, diligenciar la recepción técnica cuando lleguen pedidos. Noveno, llevar al día el libro de medicamentos de control. Y décimo, realizar un conteo de las fórmulas por día discriminadas por servicio al cual se le dispensó. Como auxiliar de farmacia, usted debe tener conocimiento del procedimiento aritmético llamado regla de 3 simple, el cual es una forma de resolver problemas de proporcionalidad entre 3 o más valores conocidos y un incógnito. Es de utilidad en el ámbito farmacéutico debido a que las dosificaciones pueden realizarse utilizando esta herramienta matemática. Le mostraremos un ejemplo ilustrativo de por qué es necesario que usted sepa realizar este procedimiento aritmético. Suponga que cuenta con amoxicilina en suspensión oral 250 miligramos y necesita administrarse una dosis de 750 miligramos. La pregunta problema es ¿cuántos mililitros deben administrarse? Entonces, si en un mililitro hay 250 miligramos, ¿cuántos mililitros necesitará para los 750 miligramos? Realiza el procedimiento de la regla de 3 simple de la siguiente forma. 750 multiplicado por 1 dividido por 250 igual a 3 mililitros, por lo cual la cantidad que deberá administrarse es de 3 mililitros. Ahora bien, si cada frasco de suspensión trae 60 mililitros y el tratamiento del paciente es de 3 mililitros cada 8 horas por 3 días, ¿cuántos frascos dispensará usted? Lo primero es determinar la cantidad que se necesita por día. Son 3 mililitros cada 8 horas, es decir, 3 mililitros 3 veces al día, por lo cual al día serían 9 mililitros. Ahora se determina la cantidad total de tratamiento. Son 9 mililitros al día por 3 días, lo cual serían 27 mililitros. Si tenemos en cuenta que el frasco cuenta con 60 mililitros, sería más que suficiente uno de ellos para complementar el tratamiento. Introducción para calcular la dosificación. El ejemplo anterior nos sirve de introducción para calcular la dosificación de medicamentos. Las medidas más comunes y generales que encuentran en una farmacia son de volumen como el litro, el mililitro o el centímetro cúbico, de peso como el kilogramo, el gramo, el miligramo o microgramo, y otras medidas como el número de gotas por aplicación, el número de gotas por mililitro y el número CUF. Las funciones del servicio farmacéutico consisten en la selección, la adquisición, la recepción, el almacenamiento, la dispensación y el seguimiento de los medicamentos, además de otras funciones administrativas. Debe también actualizar el estado básico institucional, atender las necesidades médicas de acuerdo a las evidencias y analizar y aprobar por medio del comité de farmacia los procesos o procedimientos relacionados con los medicamentos. Con respecto a la recepción de medicamentos, usted deberá hacer 2 tipos de revisión. La revisión administrativa, en la que se debe preguntar si llegó todo lo que pidió, en las cantidades que son y el precio que tenemos contratado, y la revisión técnica, en la cual deberá revisar si tiene registro sanitario, registro del lote y fecha de vencimiento. Recuerde que estas hacen parte de las condiciones de almacenamiento dadas por el fabricante. Con respecto al almacenamiento, deberá saber dónde debe colocarlo. Debe saber si la fecha de vencimiento es más cercana al que tiene en existencia y debe saber si es un medicamento de alto riesgo, teniendo en cuenta que puede existir una posibilidad de confusión por el nombre o la presentación del medicamento.
Tenga en cuenta que el servicio farmacéutico es el proceso de mayor riesgo, que implica la relación asertiva entre el médico, la enfermera y el paciente y el farmacéutico. Recuerde que una administración de un medicamento por una mala dispensación puede ocasionar serios problemas en el paciente o su tratamiento. Con respecto al proceso de seguimiento, existen dos tipos de seguimiento. El administrativo, que consiste en hacer un seguimiento a los medicamentos pendientes, controlar la temperatura y humedad, controlar el inventario, existencia, fechas de vencimiento y devoluciones, entre otros. Certificaciones de personas, proporcionar informes de indicadores, de medicamentos no POS, de antibióticos y de medicamentos controlados. También se deberá hacer un seguimiento con la Secretaría de Salud. El otro tipo de seguimiento es el técnico, en el que se deberá realizar un proceso de farmacovigilancia y tecnovigilancia, seguimiento de los defectos críticos mayores y menores, control del inventario, certificado de personas y elaboración de informes sobre indicadores, medicamentos no POS, antibióticos y medicamentos controlados. Recuerde que un medicamento de control especial es el medicamento que por su farmacología puede producir adicción o ser utilizados en actos delictivos. También se considera a los medicamentos que pueden inducir el aborto, como por ejemplo la oxitocina. Ahora bien, un medicamento de monopolio de Estado hace alusión a los medicamentos de control especial que por su importación de materia prima, fabricación o distribución está a cargo del Estado en cabeza del Fondo Nacional de Estupefacientes. Un ejemplo de estos medicamentos son los opiáceos, la morfina, la meperidina, los fenobarbitales y el metilfenidato. Estos medicamentos deben ser almacenados bajo llave. Esto con el fin de prevenir hurtos y pérdidas de medicamentos. Cada medicamento debe estar rotulado y separado, y para su distribución deben ser transportados por separado de los demás medicamentos en cajas bien cerradas. Su prescripción debe ser una fórmula por medicamento, separado de los demás, aclarando la dosis y cantidad requerida. Su dispensación se debe realizar leyendo muy bien la dosis y cantidad requerida, colocando el sello de entregado y el sello de la dirección y teléfono de la institución. Su registro, una vez realizada la dispensación, se hace importante dejar el registro en el libro de controlados, en perfecto orden y sin ninguna enmendadura. Las fórmulas deben ser archivadas y enviadas al final del mes para el informe de controlados. Y su control, se debe realizar inventario diario para corroborar que lo que está registrado en el libro corresponde al físico y está en concordancia con las órdenes médicas despachadas. Área de recursos tecnológicos y sistemas. Esta área tiene como objetivo custodiar y administrar de forma adecuada la información del servidor, contiene las bases de datos del sistema de información del hospital y garantizar el suministro apropiado del software, hardware, equipos de comunicación y soluciones informáticas en cada una de las áreas del hospital. Entre sus objetivos también se encuentra el desarrollar actividades que contribuyan en la prestación integral de salud. Así las cosas, el grupo de tecnología del hospital debe garantizar en los servicios la continuidad del funcionamiento del hardware y software de los equipos de cómputo y comunicaciones. Se debe tener en cuenta que, para el levantamiento de las diferentes necesidades de información se cuenta en el área de sistemas con un formato de órdenes de servicio, FGI01, donde se relaciona todas las necesidades identificando el tipo de necesidad y un campo para diferenciar el tipo de servicio solicitado, hardware, software y solicitud de información, área que solicita la información, persona que la solicita, fecha y hora de la solicitud, observaciones y un indicador de satisfacción a fin de medir el cumplimiento de los servicios prestados. Los servidores públicos y o contratistas deben cumplir con el total de las políticas de seguridad de sistemas de información y recursos informáticos del hospital. El uso de la página web y el correo electrónico institucional establece que la tecnología de la información del hospital debe ser exclusivamente para apoyar y mejorar la calidad de sus funciones misionales y administrativas. Se considera el correo electrónico como un importante medio de comunicación que se debe utilizar de manera responsable, efectiva y dentro de un marco de legalidad.
Las cuentas asignadas con el sufijo @hospitalengativá.gov.co, a pesar que son personalizadas, se aclara que la información que se envíe y reciba es institucional. Por tanto, abstenerse de utilizarla para uso personal, puesto que todos los derechos de propiedad intelectual de los correos enviados y recibidos por los funcionarios y o contratistas de la institución durante el tiempo que dure su relación laboral son propiedad exclusiva del hospital. El hospital cuenta con la página web institucional www.hospitalengativá.gov.co. Si tiene alguna duda al respecto, desea o requiere de mayor información, por favor comuníquese a las extensiones 1256, extensión 1100, extensión 1321, extensión 1413, o también puede comunicarse al celular institucional 317-3727-401 o al correo sistemas@hospitalengativá.gov.co, donde nuestro equipo de profesionales la atenderá. Área de promoción y prevención. El área de promoción y prevención consiste en el establecimiento de las actividades e intervenciones de demanda inducida y la adopción de normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica, detección temprana y la atención en enfermedades de interés en salud pública, la cual se regula mediante la Resolución 412 del 2000. En este orden de ideas se entiende por demanda inducida todas las acciones encaminadas a informar, educar y direccionar a la población con el fin de dar cumplimiento a las actividades, procedimientos e intervenciones de protección específica y detección temprana. Por protección específica entendemos el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones tendientes a garantizar la protección de la población frente a un riesgo específico, con el fin de evitar la presencia de la enfermedad. Por detección temprana se entiende el conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones que permiten identificar en forma oportuna y efectiva la enfermedad, facilitar su diagnóstico precoz, el tratamiento oportuno, la reducción de su duración y el daño causado, evitando así secuelas, incapacidad y muerte. El conjunto de actividades, procedimientos e intervenciones correspondientes a la protección específica son el programa ampliado de inmunizaciones, la atención preventiva en salud bucal, la atención del parto, la atención del recién nacido y la atención en planificación familiar a hombres y mujeres. La detección temprana se divide en detección temprana de las alteraciones del comportamiento y el desarrollo, menores de 10 años, detección temprana de las alteraciones del joven, de 10 a 29 años, detección temprana de las alteraciones del embarazo, detección temprana de las alteraciones del adulto mayor, mayor de 45 años, detección temprana del cáncer de cuello uterino, detección temprana del cáncer de seno y detección temprana de las alteraciones de la agudeza visual. Recuerde tener en cuenta las enfermedades de interés público como bajo peso al nacer, alteraciones asociadas a la nutrición, infección respiratoria aguda en menores de 15 años, enfermedad diarreica aguda, TBC pulmonar y extrapulmonar, meningitis meningocócica, asma bronquial, síndrome convulsivo, enfermedades de transmisión sexual, HTA y hemorragias asociadas al embarazo, diabetes juvenil y del adulto, lepra, malaria, dengue, leishmaniasis cutánea y visceral y fiebre amarilla. La guía de atención en las alteraciones del crecimiento en menores de 10 años son: primero, la identificación e inscripción temprana al nacimiento; segundo, la consulta médica por primera vez, que se debe realizar el primer mes de vida; tercero, la consulta de seguimiento por enfermera, en donde si es menor de 1 año de vida debe realizarse 4 veces al año. De 1 año a 2 años de vida debe realizarse 3 veces al año. De 2 a 4 años de vida debe realizarse 2 veces al año. De 5 a 7 años de vida debe realizarse 2 veces al año. Y de 8 a 9 años de vida debe realizarse 1 vez al año. La guía de atención para la detección temprana de las alteraciones del desarrollo del joven de 10 a 29 años consiste en la realización de una consulta con médico general 1 vez por periodo de la siguiente forma: adolescencia temprana, de 10 a 13 años de vida; adolescencia media, de 14 a 16 años de vida; adolescencia tardía, de 17 a 21 años de vida; y adulto joven, de 22 a 29 años de vida. La guía de atención para la detección en las alteraciones del embarazo comprende los siguientes pasos: primero, inscripción prenatal por medio de la enfermera;
Segundo, clasificación de riesgos por médico del ginecólogo o médico general. Tercero, control prenatal mensual según riesgo obstétrico. Cuarto, solicitar exámenes por trimestre. Quinto, vacunación. Sexto, formulación de micronutrientes. Séptimo, valoración por médico de odontología e higiene oral. La guía de atención para la detección de alteraciones en el adulto sugiere la realización de una consulta médica general cada quinquenio. A los 45, a los 50, a los 55, a los 60 y a los 65 años de vida. Para estas consultas se deberá tener en cuenta los exámenes de laboratorio que le piden. Recuerde que mantener nuestra población sana y reducir los costos por atenciones prevenibles es tarea de todos. Por tal motivo, si conoce alguna gestante que presente una de las tres condiciones que se presentan en la sentencia C-355 del 2006, que le mostraremos a continuación, oriéntela para que solicite información en el área de promoción y prevención, consultorio 211, sede calle 80. La sentencia C-355 del 2006 considera las siguientes tres consideraciones. Primero, que la gestación sea producto de una violación. De ser así, debe presentar el respectivo denuncio ante la autoridad competente. Segundo, que se diagnostique una malformación fetal mayor incompatible con la vida. De ser así, debe presentar el respectivo certificado médico. Tercero, la presencia de riesgo físico y o mental para la vida o salud de la mujer. De ser así, debe presentar el respectivo certificado médico o psicológico. Área de servicios de apoyo. Gestión ambiental. El objetivo general de esta área consiste en identificar los elementos necesarios para dar cumplimiento al plan de gestión de residuos hospitalarios y similares, el cual hace parte del Plan Institucional de Gestión Ambiental PIGA. Este se reglamenta mediante el Decreto 2676 del 22 de diciembre del 2000, el Decreto 1669 del 2 de agosto del 2002, la modificación parcial del Decreto 2676, la Resolución 1164 del 6 de septiembre del 2002, el Decreto 4741 del 2005, la Resolución 1164 del 2002, el Decreto 456 del 2008, la Resolución 242 del 2013. En palabras generales, la gestión ambiental del área de servicios de apoyo tiene que ver con la bioseguridad, la gestión integral, la minimización de los residuos, la cultura de la no basura, la precaución y la prevención. Se encarga de clasificar los residuos que se producen y o generan en el hospital, de clasificarlos, de ubicarlos, de señalar las rutas, los tipos de vehículo de transporte, la frecuencia, los horarios y las personas encargadas para el almacenamiento, la recolección, el tratamiento y la descomposición de los distintos residuos mediante un protocolo de bioseguridad, higiene y seguridad industrial bien definido que puede conocer con más detalle en las oficinas del área. Además, se encarga de hacer un valioso proceso de seguimiento y control mediante los índices de generación de residuos, capacitaciones, auditorías e interventorías. Con respecto al Decreto 2676 del 2000, se define como residuo hospitalario o similares las sustancias, materiales o subproductos sólidos, líquidos o gaseosos generados por una actividad productiva resultante del proceso ejercido por el generador. Su clasificación depende de si estos son peligrosos o no peligrosos. Si no presentan ningún riesgo ni peligro para las personas o el medio ambiente, son residuos biodegradables, inertes u ordinarios que se pueden reciclar. Estos principalmente se producen en las áreas administrativas. Por otro lado, los residuos peligrosos pueden ser, dependiendo de su naturaleza, infecciosos de alto riesgo, radiactivos o químicos, producidos mayormente en las áreas asistenciales del hospital. El primer grupo se compone de los residuos biosanitarios y residuos cortopunzantes. El segundo, los residuos anatomopatológicos, y el tercer grupo de residuos como fármacos, metales pesados, aceites usados y reactivos, residuos citotóxicos y contenedores presurizados. Con respecto a la generación de residuos por área, encontramos que los residuos ordinarios y o comunes se encuentran mayormente en las áreas administrativas, cocina, baños, pasillos, cafetería, salas de espera. Con respecto a los residuos infecciosos o de riesgo biológico, si son biosanitarios se encuentran principalmente en la UCI, sala de parto, vacunación, consulta externa, odontología, laboratorio clínico, cirugía, hospitalización y urgencias.
Si son anatomopatológicos, en la UCI, la sala de parto, cirugía y patología. Y si son cortopunzantes, en la UCI, laboratorio clínico, sala de parto, vacunación, consulta externa, odontología, cirugía, hospitalización y urgencias. Por otra parte, los residuos químicos se encuentran principalmente en odontología, farmacia, laboratorio clínico, rayos X y patología. Por último, los residuos reciclables se encuentran en las áreas administrativas y donde existen archivos. Las personas que colaboran con la gestión y desarrollo de esta área deben segregar los residuos en la fuente, lo que significa separar los residuos de acuerdo a la clasificación adoptada, identificando sitios de generación con el objeto de disponer los recipientes necesarios para su almacenamiento, de modo que se reduzcan los riesgos a la salud, impidiendo que los residuos infecciosos, que generalmente son fracciones pequeñas, contaminen otros residuos, así como de disminuir costos al reciclar algunos residuos que no requieren tratamiento ni acondicionamiento previo. Por lo tanto, esta operación consiste en separar manual o mecánicamente los residuos hospitalarios y similares en el momento de su generación, conforme a la clasificación establecida. Las bolsas rojas para los residuos sanitarios, anatomopatológicos, químicos, las verdes para los residuos orgánicos, ordinarios o comunes, y las bolsas grises para separar residuos que se podrían reciclar. Los guardientes para los objetos cortopunzantes. Recuerda este código de almacenamiento y clasificación para prevenir los riesgos a la salud de las personas y para facilitar las operaciones de recolección, almacenamiento y transporte en aras de cuidar el medio ambiente. Es importante recordar que siempre se debe cerrar bien las bolsas de recolección y, si es necesario, utilizar doble bolsa. Además, fijarse en el símbolo de bioseguridad o de toxicidad. Con respecto al movimiento interno de residuos, este consiste en mover internamente los residuos producidos en el hospital, es decir, por dentro de la entidad. Consiste en trasladar los residuos en forma rápida y segura, desde las fuentes de generación hasta el sitio de almacenamiento temporal o central. Para ello se definen las rutas críticas y más apropiadas de forma tal que cubre la totalidad de las instalaciones, se programan recorridos y frecuencias de acuerdo con turnos y generación de residuos, no obstaculice las actividades normales, se efectúe en horas de menor tránsito de empleados, pacientes y visitantes, y se realice separadamente de acuerdo al tipo de residuo. A continuación mostraremos un ejemplo de un diagrama de rutas. Una vez segregados los residuos en las fuentes y transportados, estos se deben almacenar. Existen dos tipos de almacenamiento en el hospital: el almacenamiento temporal y el almacenamiento final. Un lugar de almacenamiento temporal consiste en un lugar destinado para centralizar el acopio de residuos en espera de ser transportados al lugar de tratamiento, reciclaje o disposición final. Este debe contar con áreas separadas física y sanitariamente, tanto para residuos comunes como para los infecciosos. Por otro lado, un lugar de almacenamiento central consiste en un lugar destinado para copiar un mayor número o cantidad de residuos en espera de ser transportado al lugar de tratamiento, reciclaje o disposición final. Las características de este lugar deben ser las siguientes: buena ventilación e iluminación, pisos y paredes lisas pintadas con colores claros, con suministro de agua fría y caliente con presión para labores de limpieza, sistema de drenaje y pendientes hacia evacuación de la red de alcantarillado sanitario, ubicación en área alejado de salas de hospitalización, cerca de puertas de servicio general para facilitar la operación del transporte externo, señalización y demarcación para los diversos tipos de residuos y dimensiones de acuerdo a la producción de 7 días. La gestión de los residuos del hospital no solo ocurre internamente, sino también externamente. Consideramos la gestión externa como las operaciones y actividades de la gestión de residuos, que por lo general se realizan fuera del establecimiento del generador y son realizadas por una EPS o por el mismo generador, como recolección, transporte, aprovechamiento, tratamiento y disposición final.
Con respecto al tratamiento de los residuos, al proceso mediante el cual los residuos hospitalarios provenientes del generador son transformados química y físicamente, con el objeto de eliminar los riesgos a la salud y al medio ambiente. En el hospital Engativá, los residuos son tratados mediante un proceso de desactivación y de incineración. El de desactivación consiste en transformar los residuos hospitalarios, inertizándolos de manera que se pueda transportar y almacenar para su posterior incineración o envío a una celda de seguridad. La desactivación se lleva a cabo como medio de prevención de riesgos ocupacionales, ambientales y de salud pública, el cual puede ser de carácter físico o químico. Por otro lado, el proceso de incineración consiste en un proceso de oxidación térmica para convertir los residuos en presencia de oxígeno en gases y cenizas, bajo condiciones de oxígeno estequiométricas y la conjugación de las variables temperatura, tiempo y turbulencia. Evite siempre la exposición directa a sangre o fluidos corporales potencialmente contaminados mediante el uso de diferentes materiales. Pero recuerde sobre todo, la utilización de estos elementos no elimina el riesgo, simplemente lo disminuye. Ahora nos encargaremos de mostrarles los pasos a seguir para el manejo de residuos peligrosos, químicos y administrativos. Primero, reportar la existencia del residuo peligroso al jefe de área o centro según sea el caso. Segundo, el jefe de área o centro informará al auxiliar de servicios generales para la recolección de dicho residuo. Tercero, el auxiliar de servicios generales transportará el residuo al cuarto de almacenamiento intermedio o central de la institución. Cuarto, si por alguna razón el auxiliar de servicios generales desconoce el procedimiento, comunicarse con el profesional ambiental del área de apoyo logístico de la institución. Extensión 1018 U1104. Hemos definido tres áreas donde se pueden encontrar residuos hospitalarios y similares. Las áreas no críticas o generales como los consultorios, las salas de espera, los depósitos de medicamentos, el área de farmacia, los baños, el área administrativa, los ascensores, el área de terapia física y los puestos de enfermería. Por otro lado, las áreas semicríticas son aquellas en las que los pacientes pueden permanecer largos periodos o estar de manera transitoria. Dentro de estas áreas están las salas de hospitalización, las salas de espera, las salas de servicios ambulatorios. En estas áreas el procedimiento requerido es la limpieza y desinfección de nivel intermedio. La limpieza diaria se realiza con trapero húmedo utilizando una solución desinfectante de nivel intermedio. Por último, se encuentran las áreas críticas, en donde se realizan procedimientos invasivos, lavado de material contaminado como quirófanos, salas en donde se realicen procedimientos de radiología invasiva, salas de aislamiento, laboratorio, salas de sutura en urgencias y lactarios. En estas áreas, el procedimiento requerido es la limpieza de alto nivel. Recuerde que el hipoclorito de sodio es una sustancia química que puede generar quemaduras por contacto con la piel o mucosas, y los vapores pueden afectar las vías respiratorias y los pulmones. Para la manipulación debe usar los elementos de protección personal necesarios, como monogafas, tapabocas, guantes y el vestido apropiado. El orden de preparación es primero agregar el agua y luego el hipoclorito de sodio. Recuerde que el hipoclorito se inactiva después del diluido con el calor y con la luz solar. Proyecto: Sistema de Vigilancia de la Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y Violencia Sexual. El objetivo principal de este proyecto consiste en el fortalecimiento de la gestión y administración del subsistema de vigilancia epidemiológica de la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la violencia sexual, facilitando la notificación, canalización y seguimiento de los casos identificados para facilitar su atención integral. Para ello hemos identificado 6 tipos de violencia: violencia física, violencia emocional, violencia sexual, violencia económica, violencia por negligencia y violencia simbólica. Se manejan 2 tipos de caso acorde a la situación notificada: los casos prioritarios, que tienen 48 horas a partir de la fecha de notificación como plazo máximo para el inicio del seguimiento. Entre estos casos se encuentran aquellos por violencia sexual, personas en situación o condición de desplazamiento, intoxicación en menores de 5 años, y todo caso que revista un alto riesgo vital.
Por otro lado, los casos de control, que se consideran aquellos en donde no existe un alto riesgo vital para la víctima. Generalmente hacen parte de estos casos aquellos debido a la violencia física, violencia emocional, violencia económica, violencia por negligencia y violencia por abandono. Entendemos por violencia todo acto u omisión que atente contra la integridad física, psíquica o sexual de una persona, contra su libertad o que amenace gravemente el desarrollo de su personalidad, tanto en el ámbito público como en el privado. Por violencia física entendemos toda acción caracterizada por el uso de la fuerza física de manera intencional que causa en la persona daño leve o grave, como empujones, golpes, bofetadas, zarandeo, quemaduras, entre otras. En este sistema se excluyen lesiones debidas a hurtos, atracos o robos. Por violencia emocional entendemos cualquier acción u omisión que provoque daño psíquico o emocional, que afecte la autoestima de la persona o que la limite para contar con el apoyo de los demás. Por ejemplo, insultos, gritos, amenazas, acusaciones, intimidaciones, desvalorización, burla, críticas o indiferencia. Por violencia sexual entendemos toda acción en que la persona sea obligada, inducida bajo constreñimiento o presionada a realizar o presenciar prácticas sexuales, con o sin penetración, no deseadas o no acordes con su proceso de desarrollo sexual, social y afectivo. Gestantes menores de 14 años, tocamientos, pornografía, entre otros. Por violencia económica entendemos las acciones en las que una persona es utilizada para la consecución de recursos materiales o económicos en beneficio de otros, es decir, como forma de explotación. Incluye la utilización de los medios económicos como manera de coartar el desarrollo personal. Hacen parte de las siguientes situaciones: menores trabajadores, trabajos peligrosos o de alto riesgo, restricción inadecuada de recursos económicos y mendicidad. Por violencia por negligencia y descuido entendemos todo comportamiento que privan a la persona de la satisfacción de sus necesidades básicas, estando en posibilidad de brindarla. Deben considerarse los casos de malnutrición, gestantes menores de edad o sin controles prenatales, niños sin controles médicos, mala salud oral, entre otros. Por violencia de abandono entendemos toda situación en que la persona es dejada sola de manera permanente por sus familiares o cuidadores, a pesar de requerir atención y asistencia en razón de su edad, enfermedad o discapacidad, poniendo en riesgo su integridad. A continuación mostraremos las fichas de notificación para reportar cualquier situación de violencia. Si tiene alguna duda al respecto, desea o requiere de mayor información o conoce algún caso de violencia, por favor comuníquese al 310-679-1014 o al correo simiengativa10@gmail.com, donde nuestro equipo de profesionales le atenderá. Hablemos ahora del Sistema Único de Acreditación en Salud. El Sistema Único de Acreditación en Salud, SUA, conforma junto con el Sistema Único de Habilitación el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad en Salud y el Sistema de Información para la Calidad, los componentes del Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad en Salud definidos en el Decreto 1011 del 2006. Este sistema fue creado para mantener y mejorar la calidad de los servicios de salud en el país. Por lo tanto, brinda a nuestro hospital la oportunidad de trabajar en aspectos que mejoren y optimicen la prestación del servicio que ofertamos a nuestros usuarios. El Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad se compone de el Sistema Único de Habilitación, el Sistema Único de Acreditación, el Programa de Auditoría para el Mejoramiento de la Calidad y el Sistema de Información para la Calidad. En la Resolución 1445 del 2006, anexo técnico número 1, se define la acreditación como
un proceso voluntario y periódico de autoevaluación interna y revisión externa de los procesos y resultados que garantizan y mejoran la calidad de la atención del cliente en una organización de salud, a través de una serie de estándares óptimos y factibles de alcanzar, previamente conocido por las entidades evaluadas. Es realizada por personal idóneo y entrenado para tal fin, y su resultado es avalado por entidades de acreditación autorizados para dicha función. Bajo la óptica de la acreditación, la organización es observada bajo un enfoque sistémico, en el cual la atención en salud es el resultado de un proceso continuo clínico-administrativo cuya finalidad es alcanzar óptimos resultados en el proceso de atención en salud que se brinda a los pacientes. En este orden de ideas, la misión del Sistema Único de Acreditación consiste en mejorar la gestión por calidad de las organizaciones de salud mediante un proceso voluntario de autoevaluación y evaluación externa con unos estándares óptimos factibles para mejorar la salud de los colombianos. Y su visión radica en ser el mecanismo fundamental y de mayor credibilidad para direccionar el mejoramiento de las instituciones de salud en Colombia. Consideramos la aceptabilidad, la eficiencia, la accesibilidad, la competencia, la efectividad, la coordinación, la pertinencia, la oportunidad, la seguridad y la continuidad como atributos del Sistema Único de Acreditación. Los beneficios para el usuario al trabajar en acreditación es el incremento en la efectividad clínica de los servicios que se le presten, el incremento en la satisfacción de los usuarios en términos de percepciones y expectativas, y el mejoramiento de los procesos centrados en la vida, la salud y la seguridad del paciente, lo cual se evidencia en la atención brindada al mismo. Por otro lado, los beneficios para la organización al trabajar en acreditación es el incremento de la eficiencia en la utilización de recursos, el fortalecimiento de la imagen corporativa, la mayor satisfacción del cliente interno y la reducción de costos de la no calidad y mejora de la tasa de retorno para la institución. El ciclo de preparación para la acreditación o ciclo de autoevaluación y mejoramiento se inicia con la decisión de la alta dirección de la institución de desarrollar el proceso de análisis de los diferentes grupos de estándares e incluye la comparación de la realidad institucional con tales estándares, la definición de brechas de cumplimiento, el mejoramiento y la realización de autoevaluaciones formales. El ciclo de aplicación inicia con la solicitud formal ante el ente acreditador una vez su autoevaluación indica que ha alcanzado un nivel de cumplimiento de los estándares que le permite estimar una probabilidad razonable de pasar la evaluación por parte del ente acreditador y que cumple con los prerequisitos para aplicar formalmente. El marco normativo que guía el proceso de acreditación se basa en la Ley 872 del 2003, el Decreto 1011 del 2006, la Resolución 1445 del 2006, la Resolución 3960 del 2008, la Resolución 2118 del 2008, la Resolución 123 del 2012 y la Resolución 710 del 2012. Vale la pena mencionar que para las empresas sociales del Estado es primordial comprender que este proceso está fundamentado en una normatividad que ha cambiado gradualmente, haciendo que este proceso pasa de ser un proceso voluntario a ser un punto clave en el desempeño de la calidad de las instituciones. La aplicación del ciclo de preparación o ciclo de mejoramiento se hizo obligatorio desde la entrada en vigencia de la Resolución 2181 del 2008, y es por ello que nuestro hospital se encuentra desarrollando actividades que buscan el logro de estos estándares superiores de calidad. Para la consolidación de la acreditación se poseen ciertos estándares de apoyo administrativo como el direccionamiento, la gestión de la gerencia del talento humano, la gerencia de la información, la gerencia del ambiente físico, la gerencia de la tecnología y el mejoramiento de la calidad. Por otro lado están los estándares asistenciales que consideran al cliente asistencial. Con respecto a los estándares del cliente asistencial se consideran los derechos del paciente, la seguridad del mismo, el acceso, el registro de ingreso, la evaluación de las necesidades al ingreso, la planeación de la atención, la ejecución del tratamiento, la evaluación de la atención, la salida y seguimiento, la referencia y contrarreferencia y la integración en red de todas las sedes que componen al hospital en Gativá. Con respecto a los estándares de direccionamiento, se considera que la intencionalidad de este grupo de estándares es que la organización y sus órganos de gobierno estén alineados con el direccionamiento estratégico para el logro de los resultados institucionales esperados, en un enfoque de gestión centrado en el cliente y de mejoramiento continuo de la calidad.
Con respecto a los estándares de gerencia, se pretende que los procesos lleven a la operación de los lineamientos estratégicos y el logro de los resultados institucionales esperados, con enfoque de gestión centrada en el cliente y de mejoramiento continuo de la calidad. Para tal efecto, la organización desarrolla un plan para mejorar los procesos de manera sistemática. La definición de este plan contiene objetivos y estrategias, los cuales son monitorizados mediante la medición de resultados. Al trabajar con los estándares de gerencia de talento humano, la organización logra que el talento humano mejore sus competencias y desempeño en relación con las metas y objetivos institucionales, particularmente en la atención de los usuarios. Con respecto a los estándares de la gerencia de la información, se considera que el resultado que se espera cuando una institución obtiene el cumplimiento de este grupo de estándares es que los procesos institucionales cuenten con la información necesaria para la toma de decisiones basadas en hechos y datos, mejoras en la implementación de estrategias y mecanismos para garantizar la seguridad y confidencialidad de la información, los sistemas de evaluación y mejoramiento de la gerencia de la información, las políticas y estrategias para el uso de nuevas tecnologías para el mejoramiento de la información, las políticas y estrategias en el manejo de registros clínicos del paciente de manera que estén disponibles para los equipos de salud responsables. La intencionalidad de los estándares de gerencia del ambiente físico es que los procesos institucionales, y en particular de atención al paciente, cuenten con los recursos físicos, tecnológicos y de infraestructura y con las características técnicas que responden a las necesidades, en especial que las condiciones del ambiente físico garanticen la protección en un ambiente humanizado de los usuarios y los colaboradores. Los estándares de gerencia de la tecnología buscan que los procesos institucionales y en particular los de atención del paciente cuenten con el respaldo de una gestión tecnológica orientada a la eficiencia, la efectividad y la seguridad en un marco de aplicación sensible a las necesidades de los usuarios y los colaboradores. En este orden de ideas, se entiende por mejoramiento de la calidad cuando el resultado que se espera en una institución obtiene el cumplimiento del siguiente grupo de estándares: que el proceso de calidad genere resultados centrados en el paciente, que el proceso de calidad de la institución integre de manera sistémica las áreas de la institución, que los procesos de calidad transformen la cultura de la organización, que los procesos de mejora de la calidad sean sostenibles en el tiempo, y que los procesos de mejora de la calidad general produzcan aprendizajes organizacionales. Programa de seguridad del paciente. El objetivo de este programa consiste en lograr que el proceso de atención en salud brindado por el hospital Engativá sea seguro, reduciendo y eliminando al máximo la ocurrencia de eventos adversos. Por otro lado, la política de seguridad diseñada en el Hospital Engativá indica que el Hospital Engativá se compromete a garantizar la seguridad del paciente detectando y controlando los diferentes factores de riesgo en las diferentes etapas de la prestación de servicios, con el fin de garantizar la mejora continua en cada uno de sus procesos. Ahora bien, la seguridad del paciente en el Hospital Engativá se encuentra direccionada por el Comité de Seguridad del Paciente conformado por el gerente del Hospital Engativá o su delegado, el subgerente de servicios de salud, el subgerente administrativo y financiero, el referente de la oficina de calidad, el referente de seguridad del paciente y los invitados de los servicios en donde ocurrieron las fallas. El hospital cuenta con referente de seguridad del paciente, representado por un profesional de la salud del área de calidad que se encarga de darle el trámite a la gestión de eventos adversos y promover la cultura de la seguridad en toda la institución. Algunas definiciones con respecto a la seguridad del paciente son las siguientes. Complicación, entendido como el daño o resultado no esperado, no atribuible a la atención en salud sino a la enfermedad o a las condiciones propias del paciente. Evento adverso, entendido como el resultado de una atención en salud que de manera no intencional produjo algún daño. Un evento adverso no prevenible, entendido como el resultado no deseado, no intencional que se presenta a pesar del cumplimiento de los estándares. Evento adverso prevenible, entendido como el resultado no deseado, no intencional que se habría evitado mediante el cumplimiento de los estándares. Evento centinela, entendido como el tipo de evento adverso en donde se está presente una muerte o un daño físico o psicológico de carácter permanente, que no estaba presente anteriormente y requiere tratamiento permanente o un cambio permanente del estilo de vida. Incidente,
entendido como el evento o circunstancia que sucede en la atención clínica de un paciente que no le genera daño, pero que en su ocurrencia se incorporan fallas en los procesos. Indicio de atención insegura, entendido como el acontecimiento o circunstancia que pueda alterar acerca del incremento del riesgo de ocurrencia de un incidente o evento adverso. Y riesgo, entendido como la probabilidad de que un incidente o un evento adverso ocurra. Entendemos por barrera de seguridad una acción o circunstancia que reduce la probabilidad de presentación de un incidente o evento adverso, como por ejemplo la aplicación de las guías y los protocolos preestablecidos, la comunicación asertiva y el trabajo eficaz y eficiente en equipo, el uso seguro de medicamentos de farmacovigilancia, la comunicación asertiva con el paciente y su familia, y el buen lavado de manos. Cuando ocurre un hecho que tiene características de indicio, atención insegura, incidente o evento adverso, debe notificarlo utilizando alguno de los siguientes mecanismos. Diligenciar de forma clara y completa el formato de notificación de indicio de atención insegura, FGC 144. Registrar en el libro de eventos adversos y complicaciones que se encuentra en todos los servicios, rellenando los siguientes datos: fecha, nombre y apellido del paciente, número de documento de identificación del paciente, número de historia clínica, edad, diagnóstico, teléfono, descripción de complicación y o evento presentado en el servicio, nombre del funcionario responsable de la notificación, uso del aplicativo para el registro, análisis y gestión de los eventos adversos, versión 2 del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de Salud. Los casos presentados y reportados serán clasificados inicialmente, justificando cuáles deben ser analizados por Protocolo de Londres. Tenga en cuenta las 9 buenas prácticas de seguridad. Primero, los procesos institucionales seguros. Segundo, los procesos asistenciales seguros. Tercero, detección, prevención y reducción del riesgo de infecciones asociadas con la atención en salud. Cuarto, el lavado de manos. Quinto, por la seguridad del paciente, la administración de medicamentos. Sexto, la vigilancia activa en la detección, identificación y notificación de problemas relacionados con la atención del paciente. Séptimo, la prevención del fuego en la institución. Octavo, la prevención de caídas. Y noveno, la comunicación efectiva. Socialización del sistema integrado de gestión. Como parte de los procesos que venimos adelantando en el Hospital Engativá, queremos agregar en este video el sistema integrado de gestión, que se traza los siguientes objetivos estratégicos: garantizar el modelo integrado y eficiente en la prestación de servicios de salud que responda a las necesidades de la población, asegurar el mejoramiento continuo de la organización y lograr la sostenibilidad financiera. Consideramos que el sistema integrado de gestión es una propuesta de indudable valor, en tanto permite el direccionamiento de las políticas institucionales, el mejoramiento continuo de los procesos y de la evaluación, y al mismo tiempo el logro de mejores procesos documentales. Como se muestra en la pantalla, este es el esquema del sistema integrado de gestión y posteriormente se mostrará el mapa de procesos que se pretende sintetizar con la puesta en marcha del sistema integrado de gestión. Consideramos que el sistema integrado de gestión atiende y se relaciona plenamente con la política institucional, por la cual el Hospital de Engativá, siendo una organización que presta servicios de salud humanizados, se compromete a garantizar los altos estándares de calidad bajo criterios de mejora continua, identificando las necesidades, requerimientos, expectativas e inquietudes de los colaboradores, usuarios, sus familias y la comunidad, logrando su satisfacción. Deberá tenerse en cuenta el acto administrativo, resolución 491 del 2013, por el cual se modifica la resolución 454 del 2012, en la cual se definen los lineamientos para la conformación articulada de un sistema integrado de gestión y se definen los niveles de responsabilidad y autoridad para el sistema integrado de gestión, y se deroga la resolución 305 del 2009, por la cual se establece y reglamenta el Comité Coordinador de Control Interno y Gestión de Calidad
y los grupos de trabajo para desarrollar el sistema de control interno y de gestión de la calidad al interior del hospital en Gativá. Muchas gracias por su atención. Si tiene alguna duda con respecto al funcionamiento, desarrollo o actuaciones con respecto a algún área o tema específico, le sugerimos que se dirija al área de talento humano, donde sus dudas, preguntas o comentarios serán tenidos en cuenta y resueltos. Una vez más, muchas gracias.